Hola Topa, bienvenida un día más a mi canal. ¿Ya me has visto con este vestido puesto? Te lo mostré hace poco en un vídeo. Es un vestido de Sara Kids para 11, 12 años. Y yo soy una mujer adulta. Pero si a mí me entra, no me imagino que yo sea extraterrestre. Pienso que somos muchas las mujeres de talla pequeñita. Así que hoy que está de moda protestar, si necesitamos ropa grande, hoy te voy a mostrar las necesidades que tenemos las pequeñitas. Si no me conoces, soy Topolina. Soy argentina y vivo en Portugal. Y en mi canal te muestro cosas del día a día de mi vida en este país, principalmente cosas que nos interesan a las mujeres, principalmente ropa, compritas, cosas para la casa, algunos viajes y charlamos bastante. Y me encanta charlar con vosotras sobre los temas que me dejas en los comentarios. Bueno, uno de los temas que salió la semana pasada y que es un tema de súper actualidad es el tema de las tallas grandes. El problema que se ha visibilizado hoy en día, porque antes no se hablaba de esto, de las mujeres que necesitan tallas más grandes de las que normalmente se encuentran en las tiendas. Bueno, yo te voy a contar que yo, después de haber tenido a mi segundo hijo, tenía 33 años y mi problema eran los pantalones. Yo iba a Zara y a mí todos los pantalones me quedaban grandes y no solo eso, me quedaban, bueno, súper largos, me quedaban largos, hoy me siguen quedando igual de largos. Así que como yo era más delgada que ahora, porque con los años vamos juntando un poquito más de grasa, bueno, yo me compraba los pantalones en Zara Kids. Y hoy en día, básicamente, no me compro los pantalones en Zara Kids, pero hay algunos modelos que todavía me entran. Así que en este vídeo lo que te voy a mostrar y te voy a comentar también algunas necesidades que tenemos las mujeres, principalmente bajitas. Porque también es verdad que cuando pensamos en tallas, normalmente una talla XL o X, bueno, una XL pues no sé, asume que tienes un brazo larguísimo. Es decir, en mi caso, y pienso que en el caso de todas, no es que sea facilísimo para todas encontrar ropa, no es solamente un problema para las de talla grande. Si yo me quiero comprar una camiseta y que no me quede pegada al cuerpo porque me marca lo que no quiero que se me marque, entonces me elijo un número más grande, que de aquí me queda como yo quiero, pero la manga me queda por aquí. Y lo mismo me pasa con los pantalones. Yo no soy de cadera ancha, pero soy, digamos, un poco barrigonita. No mucho, pero un poquito sí. Y entonces, ¿qué me pasa? Que los pantalones que me quedan bien de cintura, normalmente me hacen un poco de bolsa por aquí, porque soy en proporción más pequeña de cadera que de cintura. Así que este problema de las tallas, supongo que sí, que tiene tallas muy grandes, encuentra menos alternativas. Yo encuentro montones de alternativas, pero lo que te quiero decir es que también encontrar algo que te quede perfecto, clavado, no es tan fácil. Así que te voy a mostrar para las que somos bajitas, pues la opción de Sara Kids. Tengo un montón de cosas, tengo todo esto. Aquí hay de todo, partes de arriba, partes de abajo, algún, bueno, complemento, tengo también un ponchito. Bueno, esto es lo primero que te voy a mostrar. Es una camiseta, es de Sara Kids, es blanca, es manga larga y tiene este dibujo aquí en dorado, una cara con un ojo abierto, un ojo cerrado, no sé muy bien qué representa, pero estaba baratísima las rebajas de invierno y yo me la compré. Me costó 3 euros, nuevita en Zara. Parece precio de mercadillo. Qué disparate. Bueno, no sé si se aprecia, me encantaría que sí lo pudieras ver. 13, 14 años. Bueno, aquí hay otro tema. El tema de las tallas de niña, yo no sé por qué, pero lo hacen en función
a los centímetros, a la altura. A mí de cuerpo me queda perfecta, pero de manga me queda larga. Bueno, me la voy a poner para que veas un modelo, un ejemplo, una idea, con una camiseta que para mí, te digo, esto para mí parece más camiseta de mujer que de niña. Es decir, que en Zara Kids te puedes encontrar de todo, cosas súper ponibles para mujer. Y esto me lo voy a poner con unos pantalones jogger negros, unas zapatillas y a pedido de una de vosotras voy a ver si le hago un poco más de hincapié a los complementos. Bueno, me lo he pensado tal vez con unos aros dorados. Bueno, vamos a ver cómo me queda esto. Bueno, ya he visto que esta camiseta, pues de niña, nada. Ni para mí, ni de estampado, o sea, de diseño, ni de tamaño. Mira, las mangas son súper largas, es súper sueltita, pues ya he visto cómo me queda. Y yo tampoco es que sea demasiado delgada, no señora. Yo no me he visto hoy en día con número 36. Pero también por eso te digo que en Zara Kids y en Zara en general y en cualquier tienda, el tema de las tallas para mí es bastante relativo. Vamos a lo siguiente que te voy a mostrar. En este caso, este conjunto está armado con tres prendas de Zara Kids. Empezamos con la parte de abajo. Son unos leggings que imitan unos vaqueros. Aquí adelante, bueno, son bastante tipo unas medias, digamos, pero aquí atrás sí que tienen los bolsillitos. Es de un color gris oscuro, es Zara Girls, ya no es Kids, es Zara Girls. Y es tamaño 13, 14 años, igual que la camiseta, pensada para 14 años. Bueno, en Zara Kids, en el mismo tamaño, yo me encontré esta camisa, que es el tipo de camisa que a mí me encanta y que para mí es más probable encontrarla en Zara Kids que en Zara Woman o en Zara Girls que en Zara Woman. Bueno, no sé, Zara es una marca española, pero todo tiene que ser en inglés. Zara niña, Zara mujer, pero ellos le llaman Zara Girls y Zara Woman. Bueno, esto lo mismo, Sara, 13, 14 años, 164 centímetros. Una camisa con cuello Mao totalmente clásica. Vale, es tal vez la consideran de niña porque no es una camisa muy formal, es totalmente de algodón, tiene aquí un puñito cosido, esto no es elástico y aquí tiene un pequeño detalle que hace que la manga se abullone un poquito. Como te digo, totalmente de algodón, con un pequeño relieve, todo en blanco, preciosa, es larguita, pero tal vez por ser de Sarah Kids no es larguísima. Y entonces, como yo soy baja, yo me la pongo con unos leggings y me tapa justo hasta donde quiero que me tape. Y por último, la parte de arriba, que esto te lo estoy mostrando así, no necesariamente yo me pondría esto con esto, pero te lo muestro porque para hacerlo más rápido he intentado juntar prendas en conjunto. Lo mismo, Sarah Girl, en este caso 11, 12 años, no sé si lo puedes apreciar. 11, 12 años. ¿Por qué? Porque esto es 152 centímetros. Ten en cuenta que yo mido 1,54 m. Así que te digo, por 2 centímetros, básicamente se supone que esto sería mi tamaño. Bueno, es un ponchito de lana, bastante abrigadito. Yo esto me lo pongo en pleno invierno. Ahora en otoño yo no me pongo esto. Tiene sus flequitos, es de una lana bien gordita y bueno, es así de cuadros, fondo azul marino con, bueno, las rayas en rojo y un azul más clarito. Así que me lo voy a probar y vamos a ver cómo me queda esto. Ya te aviso, los leggings me quedan perfectos. ¿Por qué?
porque no me los tengo que doblar. Yo la mayor parte de los leggings que me compro los tengo que usar con botas porque los tengo que doblar. Estos no, estos me quedan perfectos. Así que vamos a verlo, creo yo, con zapatillas. A mí la verdad es que con el ponchito no me gustó, no me lo había probado, nunca me lo había puesto así. Ese ponchito normalmente me lo pongo con vaqueros, pero si sigues mi canal, seguramente te habrás dado cuenta que yo nunca te muestro vaqueros, porque es una de las ropas que menos uso y solamente los uso en invierno. Así que cuando te haga un vídeo con vaqueros, te voy a mostrar cómo queda el ponchito con eso. Con esto no, porque con el ponchito la camisa medio que se enrosca, no. A mí me gusta solamente así, la camisa me parece preciosa, es súper cómoda, es fresquita, es de algodón, es perfecta para una media estación. Y como los pantalones son grises, también para variar me he puesto estos pendientes que a mí sí que me encantan porque la parte de arriba es perlita, así que me siguen dando esa luz que yo digo a la cara. Yo estoy habituada a verme con perlitas, pero ya con un poquito más de gracia. Y bueno, complementos plateados. Y vamos a la siguiente idea. La siguiente idea es otra blusa. Mira, prácticamente lo mismo porque es en cuello mao, es toda con botoncitos, tiene este corte aquí. Tal vez el modelo es un poco aniñado y tiene aquí todo bordado. ¿Ves? A mí me encanta este tipo de blusa así romántica. Lo mismo con la manga abullonada, un poquito, pues aquí también que sale pues de aquí, del hombro, así con un pequeño efectito, me parece preciosa. Esta también es 13, 14 años, es 164 centímetros, pero para que veas el tema de las tallas, esta es más corta de manga y además por el modelo también es más corta, pero me parece preciosa y bueno, yo la he combinado con unos pantalones normales. Estos pantalones son pantalones de mujer. Así que yo solamente te doy más detalles de la ropa de Sara Kids. Estos son unos pantalones también de media estación. Ya has visto cómo lo he conjuntado, son unos pantalones de Sara, para mí por el color súper otoñales, más otoñales que de primavera. Yo lo he conjuntado con este bolsito porque tiene dorado y tiene este tono ocre, así otoñal. Me he vuelto a poner estos anillitos dorados, pulseritas doradas y yo no sé si he acertado. Por los colores me he puesto estos pendientes, son como unos 8, son blancos y a mí me gusta porque tienen parte de arriba así como, digamos, efecto perlita, aunque en este caso prácticamente no se ven. No te voy a decir que me disguste cómo me quedan, pero te digo la verdad, para el día a día yo ando siempre de perlitas. Y no sé si te diste cuenta que el pantalón te lo mostré con camisa dentro y sin cinturón. ¿Por qué sin cinturón? Yo te voy a contar las cosas como son. Yo tenía un montón de cinturones, un montón, demasiados. Pero un día me volví loca y los tiré todos, o sea, los doné. Los metí en una bolsa y los doné todos. ¿Por qué? Por el tema de la barriga. Yo pensé, nunca más me voy a poner nada que, digamos, para marcar cintura, porque yo prefiero esconder la cintura.
Y la verdad es que tengo bastante tendencia a vestirme con cosas sueltas, no quiero marcar cintura, no me gusta cómo me queda. Hoy en día he perdido un poquito de peso, como te digo, por el tema del verano. Yo siempre pierdo un poco de peso en verano y además porque tuve ahí un pequeño problema intestinal, que la verdad es que tuve que estar con antibióticos, tuve que hacer una dieta unos días, tal vez algún día te lo cuente. Y entonces ahora aprovecho para ponerme cosas así más entalladas, pero cinturones no tengo. Así que cuando me pedís que os haga vídeos de complementos, pues la verdad es que yo no tengo demasiados complementos. A mí me encanta la ropa, pero no me gusta tener demasiados bolsos, no me gusta tener demasiados zapatos. ¿Por qué? Porque no tengo espacio. Entonces, para tener todo amontonado, no. Ahora, si algún día con YouTube yo me vuelvo una mujer rica y me monto un vestidor así, tipo tienda, bueno, puede que ahí sí me gustaría tener más bolsos, más zapatos, más opciones. Pero de momento, tú sabes, este no es exactamente un canal de moda, este es un canal de amigas en el que compartimos, bueno, yo te comparto cosas, como te he dicho, de mi día a día y como lo que más os gusta que os muestre es ropa y a mí la ropa me encanta, pues yo os muestro ideas. Pero yo soy profesora de lengua, yo no soy estilista, no soy diseñadora de moda, modelo, yo nada que ver con ese mundo. Yo soy una mujer corriente a la que le encanta la ropa. Bueno, vamos a la siguiente idea. Bueno, esto, mira, me muero de calor solamente de verlo. Esto es un conjunto que yo he armado con unos pantalones. También, mira, ya son pantalones de invierno que me compré el invierno pasado en Zara Kids. Déjame ver qué tamaño es esto. Mira, 11, 12 años. 11, 12 años, 152 centímetros. Desde que a mí, mira, esto tiene cintura elástica, o sea que por aquí ningún problema. 152 centímetros, perfección absoluta, porque me quedan bien de largo, no les tengo que hacer el bajo. Así que, mira, los vi, me los probé y me quedaron bien y bueno, obviamente me los compré. Me los compré en las rebajas. Y a mí no me parece que estos pantalones sean especialmente infantiles. Me parece un pantalón, yo no me acuerdo cómo se llama este tipo de tela. Yo no sé si esto es Príncipe de Gales o tweed, no estoy muy segura. Creo que esto es más tweed. Con elástico en la cintura, con una cuerdita, un pantalón recto, levemente anchito, no es totalmente recto. ¿Ves? Esto también, esto es una camiseta básica que tiene también un montón de años. Es Sarah Girls, 13, 14 años, 164 centímetros. Mira, aquí ya tiene un agujerito porque esto ya tiene sus años. Pero bueno, solamente por mostrarte, porque esta camiseta yo ya la tengo, digamos, más como pijamera o como camiseta interior. Pero por mostrarte un conjunto entero, pantalón y esta camiseta. Camiseta de algodón, de manga larga y tú ves en Sarah Woman, tú no encuentras camisetas así. Yo no sé si esto será infantil, pero para mí es un detalle bonito. En vez de ser una camiseta básica blanca, yo no sé, a mí estas cositas me encantan. Y por darle un poco más de gracia, pues de otros complementos pensé, tengo por ejemplo este cuellito de pelo, creo que queda bonito y también tengo una capa. Ni el cuellito ni la capa son de Sara Kids, nada que ver. Pero solamente para hacer el conjunto un poquito más completo. Este color no es exactamente igual que este, pero bueno, pues lo voy a probar y vamos a ver qué tal. Vamos.
final no me lo puse con el ponchito porque me parece que es muy de otro color, así que no me gustó. Y por otro lado, todavía hace bastante calor y te digo que con esto me estoy muriendo. Bueno, el siguiente que te voy a mostrar, bueno, también me he cambiado los pendientes, supongo que te habrás dado cuenta. Son unos pendientes dorados, aunque aquí parecen plateados, o habrán ya perdido parte del dorado. Y tienen aquí una piedrita, bueno, así como marrón, un marrón claro. Y lo siguiente que te voy a mostrar son otros pantalones y también con una camiseta por arriba. Bueno, tengo aquí otro pantalón. Mira, este es con brillitos y es color bordeaux o burdeos. Y nuevamente es tamaño 11, 12 años. A ver si lo puedes ver. 152 centímetros. Creo que ahí se ve un poco mejor. Y teniendo en cuenta que yo soy pequeñita, la cintura elástica me queda bien y el resto, bueno, no sé muy bien, aquí está la costura, ahí se ve. Son muy parecidos de corte a los que tengo puestos ahora, aunque este no tiene cuerdecita. Entonces, 152 centímetros. Esta blusa ya es 13, 14 años, también aquí dice Sara, pero bueno, 164 centímetros, me pareció preciosa. Otra vez, una camiseta básica de algodón, pero bonita. No sé, la tela es de algodón, pero tiene, digamos, su detallito. Pero el gran detalle en este caso son las mangas, es decir, esta camiseta ya es un modelo porque tiene esta parte así estrecha, pero por aquí arriba es así abullonadita. Así que la verdad es que hace un estilo un poquito diferente, un estilo coqueto y me encantó. Voy a poner la camiseta con esto, con un cinturoncito y creo que vamos a seguir con las bambas. Vamos a ver. ¿Qué te ha parecido este? En este caso, como tiene esos brillitos para hacerlo un poco más coqueto, me he puesto un collar, es una gargantilla dorada y plateada, y me he puesto estos aros que son dobles, también tienen dorado y por aquí es plástico transparente, así que bueno, combina creo bastante bien con el plateado y un bolsito de cadena plateado con bueno, el bolsito así es medio peludito, es de un rosa pálido, así que creo yo que queda bien con el borde. Y vamos al siguiente. En este caso es esta chaqueta, una cazadora también de Sara Kids, también tamaño 13, 14 años, 164 centímetros, de color rosa chicle, que me la compré en las últimas rebajas de invierno. Yo en este caso lo he conjuntado con una camiseta normal de mujer, unos pantalones azules también de mujer. Normalmente me lo pongo con vaqueros, es con lo que más me gusta cómo queda. Pero los vaqueros, ya te dije, los voy a dejar para otro día. Así que te voy a mostrar esto. Esta chaquetita, 164 centímetros. A mí, tanto de largo como de manga como de hombro, me queda absolutamente perfecta. Esto me costó baratísimo, tal vez, bueno, los típicos precios de Sara, tal vez 7,99 o algo así. Así que te digo, está en la sección de niña, pero pues no sé, tal vez por el color, que es un poco chillón, bastante chillón, pero vestido con algo discreto, creo que queda bonito. Así que lo mismo te lo voy a mostrar informal con las bambas y vamos a ver qué complementos le elijo.
lo has visto. La chaqueta para mí de ninguna forma parece una chaqueta de niña. El tamaño de las mangas es totalmente normal para mi tamaño. De hombro me queda perfecta. Me cierran todos estos botones que son botones de presión. Mira, aquí en la parte del pecho, aquí en la parte de la barriga, ningún problema con esto. ¿Ves? Me queda perfecta de tamaño. Pero bueno, estaba en la sección de niña, yo me la traje y estoy encantada. Como ves, me la he puesto con unos pendientes grandes, que no es lo que yo realmente me ponga más, pero bueno, para darle una gracia y también con mi bolsito rosa chicle. Este tiene 2 años y es de Stradivarius, con cadena plateada y también la opción de llevarlo en la mano, pero a mí en la mano no me gusta. Y bueno, y esta es del año pasado, bueno, del año pasado, de este año, del invierno 2024, y esto verano 2023. Así que se ve que el rosa chicle duró bastante tiempo en las tiendas. No te imaginas el calor que tengo. Me voy a sacar esto y me voy a quedar solamente con la camiseta. Ya estamos a mitad de octubre y a pesar de que hay un montón de tormentas en la península ibérica, etcétera, pues aquí a Lisboa la verdad es que no ha llegado. Es decir, todas las mañanas amanece nublado, llueve un poquito o muy finito o un chaparrón rápido de 5 o 10 minutos y luego sale el sol y hace bastante calor. Bueno, te voy a mostrar otro que yo también, yo con este me quedo muerta. Yo no lo puedo creer. Bueno, en este caso son dos prendas. Las conjunté con unos pantalones blancos normales de mujer. Pero las dos prendas de arriba son de Zara Kids. Y empezamos con los tamaños. Bueno, esto que es un, no sé cómo se llama esto. Es como una Rebeca, pero larga, 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 hasta mitad de pantorrilla. Lo mismo, 13, 14 años, 164 centímetros. Bueno, digamos que es una chaqueta de punto. Finita, es de lana, es de media estación, en pleno invierno con esto pasa frío. Pero mira, es larga, 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 con esta abertura de lado y con dos bolsillos. Yo te digo, para mí este modelo no es nada de niña. Para mí esto es totalmente de mujer. Bueno, no sé cómo se llama esto. Esta chaqueta de punto tiene pues tal vez 3 años. Y el invierno pasado me conseguí esta camiseta, que es la típica camiseta básica de algodón, que yo todos los años voy a Zara Kids en las rebajas y me traigo la que encuentro. Porque una camiseta básica en invierno, hasta para dormir, o también, digamos, como camiseta interior, o bueno, también puede ser exterior. Yo me la voy a poner ahora con unos pantalones blancos. ¿Qué tamaño es esto? Lo mismo, 13, 14 años. Así que ya ves, 164 centímetros si no eres muy alta. Bueno, 164 centímetros para mí sería una mujer alta. Para mi proporción, 164 centímetros es alta. Pero se ve que pensado para una chica, una niña más alta que yo, pero tal vez con el cuerpo más pequeñito. Ahora, a mí lo que me sorprende es que yo no sé cómo calculan los tamaños, porque a mí la manga me queda perfecta. Así que me voy a probar esto con unos pantalones blancos, porque la verdad es que no me he pensado mucho los conjuntos que te estoy mostrando. Básicamente yo te quería mostrar las prendas de Zara Kids, bueno, para hacernos looks normales perfectamente para mujer. Bueno, son unos pantalones blancos de mango, son de mujer, no tienen nada especial y como te digo, hoy te estoy poniendo el énfasis en las prendas Zara Kids. Así que me lo voy a poner y vamos a ver qué tal.
encanta esta ropa, me encanta este chaleco, rebeca, chaquetita o como se llame. Y bueno, me lo he puesto con un bolsito plateado y cinturón negro, porque no tengo cinturón plateado. Y bueno, aquí también tengo negro, el plateado por este gris clarito, y me he puesto unos pendientes plateados con unas piedrecitas blancas. Ya me comentarás cómo me ves con estos pendientes grandes. Y bueno, quédate un minutito más que me queda la última cosa para mostrarte. En este caso es una sudadera. Y te digo exactamente lo mismo. ¿Cómo es posible que esta sudadera esté pensada para niñas? Es enorme. Vamos a verle el tamaño. No, 11, 12 años. Es que no lo puedo creer. 152 centímetros. 11, 12 años. Es una sudadera, por supuesto, de manga larga, con puño en la manga, puño abajo. Es talla and dye, fondo blanco, manchadita de rosa. Y la gracia que tiene son estas piedrecitas. ¿Yo qué quieres que te diga? Yo me acuerdo cuando yo era niña, yo creo que yo no andaba con este tipo de brillitos, ni con estas cosas. Bueno, este ya era para 14. ¿Ves cómo la manga me queda levemente larga? Corta, no me queda. Así que, bueno, esto te lo voy a mostrar con los mismos pantalones porque la idea no es hoy armar muchos conjuntos, sino básicamente mostrarte las opciones que tienes si eres pequeñita y bueno, y si no eres tan pequeñita, yo te digo, el tamaño de esto es enorme. Mira, mira los hombros, esto es grande. Bueno, me voy a poner la sudadera. Bueno, este es el último que tenía para mostrarte. Ya has visto en el espejo que de manga es perfectamente, bueno, larguito, normal para mí. El puño me llega exactamente hasta donde tiene que llegar. También te mostré aquí abajo, lo estiré, es larguito, es suelto y hasta te digo, de manga, pues para mí este 164 es levemente larguito de manga. Y lo he combinado otra vez con las bambas y para no aburrirte siempre con las perlitas, me he puesto estos pendientes de Shane que son dorados y aquí abajo rosita. Bueno, y también lo he combinado con un bolsito blanco. Bueno, esto ha sido por hoy. Quería que vieras las posibilidades que tienes también de encontrarte cosas interesantes en Zara Kids. Si no eres muy alta, si no eres grandota, pues en Zara Kids hay un montón de cosas. Y también mostrar, por ejemplo, sobre todo con el tema de los pantalones, como para las bajitas también, bueno, es una incomodidad que los pantalones estén siempre pensados para mujeres más altas que nosotras. Así que todas tenemos donde quejarnos un poco, pero bueno, yo la verdad es que no me quejo porque entre Zara Kids, S, XS, M, L, XL, dependiendo del modelo y del criterio de la marca, yo no me puedo quejar, la verdad tengo un montón de ropa, así que no puedo decir que no encuentre cosas para mi tamaño. Bueno, por último, esto de haberte mostrado Sara Kids es porque a mí me encanta. Yo tengo, como has visto, un montón de cosas de Sara Kids, pero ya te aviso, esto no es para pelear, es solamente, bueno, es decir, dentro de lo que es mi ropa, mi armario, elegí esta categoría porque estábamos con este tema. Todos los comentarios son bienvenidos, siempre que haya respeto. Y si no estás suscripta y te ha gustado el vídeo, suscríbete ahí abajo, que no te cuesta nada. Es de las pocas cosas que hoy en día siguen siendo gratis. Suscríbete, dame like, comparte el vídeo para que llegue a más personas y podamos seguir creciendo. Te mando un beso y nos vemos pronto. Chao.